Este programa es una producción de Se Habla Media. Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Mande un WhatsApp al número en pantalla. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Y bienvenidos a Se Habla Podcast. Quiero empezar contándote como una anécdota, una experiencia que seguramente muchos de nosotros, ustedes también como inmigrantes, pues han pasado. Cuando yo llegué a este país, yo prácticamente no tenía amigos, no conocía mucha gente, conocía muy poca gente, y no necesariamente eran amigos, ya sea pues familia o algún conocido, pero no amigos. Y pues uno como ser humano sociable, etcétera, pues trata de hacer amistades y pues yo hice las amistades que estaban alrededor mío, pero poco a poco me empecé a dar cuenta que aunque sí eran compañía en ese momento, pues no necesariamente era el tipo de amigos que yo quería. No di, digamos, con la suerte de tener los amigos. Y cuento esto porque cuando uno llega a este país, pues uno se rodea, digamos, de gente, busca amistades y todo esto, y va poco a poco como moldeando, ¿no? ¿Quiénes son los amigos que quiere tener? ¿Cuáles son los amigos que definitivamente no quiere tener? ¿No? Y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. La importancia de tener, pues, gente que lo rodea, apoyo, amistades, pero también la importancia de escoger bien. Y estoy yo aquí, Diana Oliveros con, Jaime Méndez. por Ah, sí, se cierto, nos olvidó decir el nombre. entraste muy de lleno al tema. Sí, sí, a mí me gusta a veces llegar y sí, No, Jaime pues Who. muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Se Habla Podcast y precisamente ese es el tema del que vamos a platicar el día de hoy, es qué pasa cuando uno empieza a hacer amigos en territorio extranjero, en territorio extraño. No voy a decir territorio enemigo porque pues no, por No, supuesto no lo es, al pero contrario. sí, cuando uno llega todo descolocado, toda desubicada, que Sí, no sabes ni qué onda, pues claro, uno necesita empezar a conocer gente que te ayuda o que te empieza a asesorar desde cómo conseguir casa o la gente o las personas que te reciben los primeros días, cuando empiezas a buscar tu primer trabajo o cuando llegas a la escuela y empiezas a conocer a tus compañeros. ujú, ujú, Es decir, uno cuando llega como migrante a otro lugar, todo es así como una página en blanco claro, en cuestión de relaciones y de amistades, ¿no? sí, Y esa página en blanco se va llenando, de diferentes maneras, y muchas de las maneras, o más yo creo que uno de los factores más fuertes en cómo uno va haciéndose de amistades y conocidos, son precisamente las circunstancias, ¿no? correcto. Cómo estás, en la situación en la que llegas, con quién llegas. Y bueno, precisamente queremos platicar como de diferentes experiencias que hemos tenido Jaime y yo a lo largo de Sí, la vida, circunstancias también que nos imaginamos, o que hemos escuchado de ustedes, ¿no? A lo largo, pues, de la sí, relación y del contacto que hemos tenido con ustedes también. sí. Hay una característica y que es una de las grandes diferencias de cuando uno, pues, hace amistades, cuando uno está pequeño, cuando uno está en su país, cuando uno crece y todos los niños o las niños y niñas que están en la escuela son del mismo país, hablan el mismo idioma, son de la misma cultura, ¿no? Yo crecí en Bogotá, en donde, pues, en mi vecindario creo que hubo una persona, una familia que se mudó que era de Bélgica. Y pues era un poco extraño y al mismo tiempo muy interesante, ¿no? Exótico conocer personas de Europa, de Bélgica, bien blanquitos, ellos rubios y todo esto, hablaban español con un acento súper simpático y todo esto, pero uno no está expuesto a ese tipo de amistades. Uno obviamente se relaciona con los que hablan el mismo idioma, con los mismos dichos, con las mismas cosas. Entonces, aquí en este país, cuando uno llega, inmediatamente va a tener la oportunidad de conocer personas de otras culturas, ya sea que hablen el mismo idioma. Puede ser culturas de Latinoamérica que hablen español o culturas de otras partes del mundo donde uno pues nunca había estado expuesto. Por ejemplo, nosotros tenemos vecinos de la India, tenemos vecinos de Puerto Rico, tenemos vecinos, la mayoría son de los Estados Unidos y pues con algunos nos hablamos, otros no, pero digamos en el trabajo, ¿no? La gente llega aquí y trabaja con personas de todas partes del mundo. Y si Sí. llega a lugares como Nueva York, a donde yo llegué primero, no, pues más todavía, ¿no? O sea, hay gente de todos lados. Entonces uno también puede escoger ahí si quiere hacer amistades, bueno, el idioma viene siendo un obstáculo, ¿no? Al principio, pero eventualmente si quiere hacer amistades con personas de otros países, porque pues también se le abren ventanas a culturas y cosas nuevas, ¿no? Sí, eso a mí me parece muy divertido, a mí siempre me ha gustado mucho y, pues, en los lugares en donde he tenido la oportunidad de vivir o de pasar algún tiempo, pues, precisamente ese es como el objetivo, ¿no? Ujú, Conocer a la gente que es originaria de ese lugar, conocer sus costumbres, aprender su idioma. Eso siempre te abre,
pues la mente a otro tipo de experiencias que nunca las vas a tener viviendo en el Mm, mismo lugar toda la vida con el mismo grupo de personas, que no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? no, Y hay no. gente que, muchísima gente, la mayoría de la gente, yo creo que ese es su tipo de vida. Pero yo, Quería hacer un paréntesis, porque hay personas de algunos países que odian a personas de otros países sin conocer a sí, todas las sí, 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 personas sí, de sí. otros países. Y hemos escuchado de gente que nos dice, yo no quiero ser amigo de ningún chileno, ¿no? Porque Ajá, tienen por ahí porque algo. conocieron un chileno que les cayó mal. No, no, no. Bueno, puede ser por eso, pero también porque tienen algún asunto geopolítico por ahí Una en rencilla los histórica. países, una Ajá. rencilla histórica, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, no sé, un israelí va a decir, yo no quiero ser amigo de un palestino, sí, yo no quiero ser amigo de un israelí porque están en guerra, o un ruso de un ucraniano, que aquí además se encuentran con mucha frecuencia y pues están fuera del contexto de la guerra, ¿no? Pero yo pienso que eso de cerrarle la puerta a todo un país simplemente porque, pues, no sé, los ancestros hicieron algo que no les gustó, que me parece Sí, que es sí, es curioso. como si un Pe- mexicano jamás pudiera ser amigo de un español, ¿no? Exactamente, Y y pues no, los la conozco, verdad. y los conozco. Sí, bueno, sí, Los también que no, los que hay no, los casos, ¿no? Pero que sí, uno se hace esas ideas sin realmente conocer o tener, amistad con sí, alguien de esa nacionalidad, y cuando hay la oportunidad, pues te cierras automáticamente sí, porque tienes ese prejuicio, ¿no? no vale la pena. Pero lo que platicábamos ayer es que, pues, por ejemplo, en el caso de países que son, pues, grandes territorialmente, como México, como Colombia, sucede con frecuencia que lo que tú decías, ¿no? Nuestras ciudades no son lo que llamamos necesariamente cosmopolitas, o Cosmopolitas. sea, no son lugares, en donde lleguen a vivir personas de muchísimos lugares. A Me lo mejor sorprende de México, a porque lo uno mejor diría, últimas fechas, Ciudad de México, sí, ¿no? Desde ahora, después de la pandemia, en la última década, ¿en probablemente serio? han llegado muchísimos extranjeros a vivir a Yo, la Ciudad de yo México. me hubiera imaginado que México, siendo una ciudad, digamos, tan famosa mundialmente por el tema de las pirámides y la historia y todas las Claro, cosas, y sí, pero no gente que se turismo vaya a hay, vivir pero allá, ¿no? Claro, gente claro. extranjera que llegue a vivir, a sentarse, a Ujú, establecerse en la Ciudad de México, cuando yo era chica no era muy común. ujú, Y fíjate que en mi escuela, en la primaria, sí llegábamos a tener, yo me acuerdo que en primero de primaria había una niña japonesa, pero hablaba perfecto español, ujú, se llamaba Miyuki. ujú. En algún momento llegó un niño español, en otro momento había un niño que tenía una mezcla bien extraña, creo que era algo así como de mamá uruguaya y papá de Cabo Verde, pero él había nacido en Reino Unido, una Dios cosa mío, así, ¿no? qué sopa. Pero realmente yo creo que no estábamos así como que muy conscientes de eso, y Sí. no era como que llegáramos y les preguntáramos: "Oye, ¿y cómo se vive en Japón? ¿O cómo es tener unos papás japoneses? ¿Hablas japonés en tu casa?". Oye, No. en mi escuela nos pasó en dos oportunidades en dos escuelas distintas. La primera fue una chica argentina que se vino a vivir a Colombia, seguramente, no sé, sus padres, no sé exactamente por qué, porque nunca realmente entablamos esa amistad con la chica. Y entró y pues todo el mundo la miraba así raro, ¿no? Porque era de otro país y tenía otro acento. Pero me acuerdo que uno de los primeros días ella estaba jugando con un avioncito de papel, habían hecho un avioncito de papel y como que hizo así como para amagar de que iba a tirar y el avioncito se le fue y en plena clase el avioncito pasó así por toda atravesó toda la clase, ¿no? Y entonces, claro, todo el mundo se volteó a mirar así todos sorprendidos porque pues, no sé ¿Quién en se había esta época, atrevido? pero claro, en la escuela antes era muy estricto Sí, y uno no hacía claro. esas cosas en la escuela, ¿no? Ahora hacen lo que quieran en la escuela y nadie les dice nada, pero eso todos nos quedamos así como congelados, ¿no? Y el profesor se quedó así también todo serio y todos volteamos a mirar a la chica y la chica así completamente roja dice, perdona, se me escapó. Y nos dio tanta risa porque pues nosotros no decimos se me escapó, ¿no? Es como que se te escapó es porque se salió volando solo, ¿no? Pero a ella se le escapó porque hizo así, se le soltó. Fue tan chistoso que esa pobre pobrecita, yo creo que quedó traumatizada todo el resto del tiempo. Recuerdo eso. Y después, en otra escuela, una chica coreana, me parece que era, no sé si era de Ujú. Corea del Sur o Corea del Norte, porque ni sabía que habían dos en ese momento, y estaba muy pequeño, y una chica coreana. Y resulta que por cuestiones de cultura, pues esta chica no creía mucho en el baño, o su familia no creía mucho en el aseo en el baño, y tenía un olor muy fuerte. Y el primer día que llegó ella a la clase, se sentó, de hecho, se sentó muy cerca de mi pupitre, le decimos a los escritorios de la escuela, mi pupitre, y el olor era fuertísimo, su olor. Ujú. Yo Y creo que era una cosa individual, más bien. no sé, yo no sé, pues después nos explicaron, ¿no? Ajá, Porque todos nos salimos, todos nos paramos y nos ajá. quedamos así y nos salimos de la clase. Ay, Y pobrecita, pobrecita. pobrecita ella, porque pues sí, y ella además no hablaba todavía español bien.
y nos explicaron afuera de la clase a todos los estudiantes que por favor aceptáramos, que entendiéramos que era una cosa cultural. Nos explicaron ahí una cosa y nos volvimos a sentar ahí, pero pues imagínate la pobre niña qué trauma, ¿no? 2 traumas ahí. Pero esa es Eso una es de las cosas. chistoso, eso lo de los olores es algo súper sensible. Obviamente es Sí, súper, súper sensible porque es algo muy vergonzoso, ¿no? Yo creo que sea de la cultura que seas, siempre es vergonzoso pensar que tienes un olor corporal, pero lo cierto es que todas las culturas lo tienen dependiendo de la comida que comes, ¿no? La cosa es que muchas veces uno está tan acostumbrado al aroma que despiden los cuerpos que su alimentación base es el maíz o que su alimentación base es, ciertas especias, o que comen demasiada cebolla y demasiado ajo, A ver, a ver, que a no ver. no se dan cuenta. Nosotros, por supuesto que ¿Huelo a tenemos bandeja paisa? Dime la verdad, ¿huelo a bandeja paisa? ¿O a cuchuco de a trigo? carne refrita, fritanga ¿A taco y de a lengua? garnacha. ¿Tú? Oye, no lo había pensado esa manera. Eso es para otro podcast, a ver, los No, pero olores pero dependiendo de sí, la alimentación. sí Sí, pasa, sí, o sí sea, pasa. sí Yo sé, pasa, yo sé. Hay dependiendo unos chistes que también. no voy a decir porque yo sé que eso no está permitido. Y es algo bien delicado porque ahí puedes fácilmente caer en el racismo, puedes Sí, caer sí. en un montón de cosas bien feas, pero lo cierto es que, pues, todo mundo tiene su olor corporal, Ujú. ¿no? O sea, súbete al metro en Francia en hora pico y te va a oler seguramente distinto que el metro en hora pico en la Ciudad de México, que en No, Tokio, no va a ¿no? oler a pan francés y en otro no va a oler a algo Claro, rico. no va a oler a cafecito recién tostado, o sea, no, no, Ah, no. qué rico. Bueno. Oye, pero volvamos al Es tema de las amistades, porque pues como te contaba en esa experiencia cuando yo llegué, era de, bueno, vamos a hacernos amigos. Pues, en ese momento era más fácil hacerse amigo de los colombianos, ¿no? Porque pues, uno buscaba colombianos y ahí se hacía amigo de los ¿Cuando colombianos. llegaste a Nueva York? Cuando llegué a Ah, Nueva York, sí, porque era una claro, porque uno comunidad. busca lo que conoce, ¿no? Claro, es más cómodo, es más fácil el idioma y todo esto. Además, como decíamos, no estábamos acostumbrados de niños a compartir con personas de otras Ujú, nacionalidades y ujú. habían las rivalidades, ¿no? Yo después conocí ecuatorianos y después conocí salvadoreños y yo mexicanos casi no conocí en Ujú. Nueva York en ese momento. Pero también dije, bueno, pues soy amigo de los colombianos, pero después empecé a ver que no era el tipo de colombiano el que yo quería ser amigo, ¿no? Desafortunadamente habían unas personas que estaban ahí metidos en algo raro que me parecía muy sospechoso y a mí yo decía, no, no, yo cómo voy a subir a estas personas a mi carro, qué tal que ellos sean delincuentes o qué sé yo, porque yo había escuchado sus conversaciones y decía, esta gente está haciendo algo que no debería estar haciendo. Entonces ya me traté de alejar, pero me quedé muy solo también, ¿no? Entonces, a eso me refiero también cuando uno a veces, pues Y le toca con el que le toca, pero después va filtrando y poco a poco se va es acomodando como un a... choque cultural que no te esperas, ¿no? Porque Ujú, claro que esperas venir a Estados Unidos y tener un choque cultural en cuanto a la comida que comen acá, ujú, ujú, el idioma, cómo funciona el transporte, las dificultades para diferentes cosas, ujú. pero de repente te encuentras a alguien de tu mismo país y tú dirías: "Oh, vamos a hacer clic inmediatamente", ¿no? Sí, y Y no, te das cuenta que no, que dentro de tu no, mismo país también hay sí, diferentes culturas, sí, diferentes costumbres. sí. A mí me pasó cuando llegué aquí a Seattle, llegué, digamos que el miércoles y el viernes era la fiesta o reunión de fin de año, ¿no? De tu trabajo. Ajá, Ajá. ajá, Y pues yo era así como súper nueva y apenas estaba así como que ni me hallaba todavía en Seattle, pero sí. dije, bueno, en la fiesta siempre va a ayudar ahí a conocer a la gente, ¿no? Sí, vas a salir llena de amigos. Y empieza la fiesta, ya la parte como que relajada, ya no la parte oficial laboral, pero ya la parte Ajá, más relajada en donde ajá. todo el mundo empezaba así a sus sugerencias de música y todo eso. Y resulta que era música que en la vida yo había escuchado. Y a lo Y mexicano. canciones que yo no me sabía y todos estaban así emocionadísimos, cante y cante y se las sabían Ajá, y todo. Y yo así como, tú eres la no extranjera no dentro no, del... esa fue parte ese fue como que ese un poco ese choque cultural, ¿no? Ujú, Como ujú. decir, bueno, Tu se mismo supone país, que pero ajá, ajá, o sea, como que ya en la fiesta, en la parte relajada, yo pensé que ya iba a ser algo más conocido, más que me iba a sentir como más para desenvolverme un poquito con más relajación, y no, porque no entendía tampoco nada, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y poco eres a una poco chilanga, citadina, nunca había escuchado una buena banda, una sí, por buena supuesto que había norteña. escuchado, pero no era la música que yo escuchaba todo el tiempo, ¿no? Claro. Y Ah, había tantas así que yo no había escuchado nunca y ujú, que, bueno, ujú. probablemente todavía no he escuchado. A ver, Y así de: extranjera yo dentro de quiero tu propio cantar, país. pero no me sé ninguna. Y quiero Y convivir nada ahora más sí te todo la sabes, eso es lo bonito. algunas, sí, todavía Sí. me falta mucho. Ajá. Bueno, pues eso tiene que ver justamente con lo que uno busca, pues las personas que tienen muchas cosas en común con uno, pero a la larga yo pienso que es bueno también tratar de salirse de su zona de Sí, confort
y hacer amistades y aprender y entender. Y resulta que, pues bueno, si no se sabe la canción, no se puede acomodar. Eso es lo mismo que con las parejas, ¿no? Las parejas de diferentes países, que cosas completamente diferentes, pero pues eso también encanta, ¿no? Al Sí. final. Sí, sí, sí. Y también era de lo que platicábamos cuando preparábamos este tema, y es que, el ambiente y el entorno dictan muchas cosas, ¿no? Ujú, Y yo pasé un año, año y medio casi en Londres estudiando, y esa es una ciudad verdaderamente cosmopolita, o sea, ahí hay gente de absolutamente todas partes del mundo. ujú, O sea, ujú, al grado que en mi clase, en mi grupo de la maestría, de todos, no sé, habríamos unos 25, 30 alumnos, ujú. y solamente como 3 eran de Reino Unido. Todos los demás eran de Extranjeros. cualquier otra Claro, parte, y los más numerosos eran italianos, y había 5. es que Entonces, imagínate cómo estaba el mix, sí, sí, de nacionalidades, y a mí me parecía, pues, era fascinante, fascinante, ¿no? Y todo claro. Londres era así, entonces tú Sí. caminabas por la Bueno, calle. es que tú también llegaste a una ciudad que yo creo que es de las ciudades más Sí, internacionales, como sí, Nueva York, Londres, sí, París, ¿no? Yo creo sí, que esas son ciudades sí, donde sí, hay sí, hay gente de todas partes, y venimos de Bogotá y México, donde sí, donde no. sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que ahí, pues, la gente habla con quien sea, ¿no? Y Ujú. empiezas a platicar y encontrar afinidades con personas de todo tipo. Y era chistoso porque, aunque fueran de diferentes nacionalidades, ahí como que los grupitos se empezaban a hacer por personalidad más que Ajá, por nacionalidad, ajá, ¿no? ajá. Ah, mira, ¿sabes? Eso me pasó en Miami, me pasó algo similar también. Cuando fui a Miami, no conocía a nadie. Ahí sí llegué, pero no conocía absolutamente a nadie. Y hay muchos, muchos latinos en Miami. Pero yo, por cuestiones de que me salía a jugar fútbol, salía a jugar fútbol y salía a buscar a los parques con quién jugar. Así como das de cuenta, un niño llega a un vecindario nuevo y empieza a mirar por todos lados ¿Puedo a ver jugar? con quién puedo jugar, puedo jugar. Entonces, sí, bueno, ya estaba grande, puedo jugar, puedo jugar. Entonces me encontré en un partido donde habían dos equipos, unos eran revueltos de argentinos y el otro eran españoles. Y yo le pregunté a los 2 equipos si necesitaban alguien, un suplente, y los argentinos me mandaron para el campo, pero los españoles me dijeron: "Sí, sí, sí, ven para jugar con nosotros". Resultamos súper buenos amigos y resulté saliendo con un montón de con españoles a sus fiestas, a las juergas, a todas las cosas que hacían los españoles, y ya no me hice amigo de ningún colombiano. Ay, bueno, de pronto tenía por ahí uno que dos, Ajá, ajá. pero sí fue eso. Y me di cuenta también que los españoles se reunían entre ellos, porque muchos de ellos venían a través de programas del consulado, y se reunían Mm, con franceses, con europeos, pero no ah, se reunían con, digamos, con latinoamericanos. latinoamericanos casi. Yo era el raro ahí en ese en ese grupo. Sí, y es que eso pasa mucho, o sea, yo siento que eso, a diferencia de Londres, por ejemplo, acá Ujú, pasa mucho eso que, la autosegregación, ¿no? Como que mm, aquí el modelo con el que uno se relaciona es, a lo mejor en Seattle no tanto, pero seguramente en Nueva York tú lo pudiste ver un poquito más, los colombianos con los colombianos, los dominicanos con los dominicanos, y los los puertorriqueños con vecindarios. los puertorriqueños. Y en el caso de México es, o sea, incluso a nivel de estado. O sea, los poblanos con los poblanos, los duranguenses con los duranguenses, los guerrerenses con los Bueno, guerrerenses. pero eso es, digamos, porque por la geografía, ¿no? Pues la gente está No, pero tú en dices Nueva dentro de York, o sea, bueno, y una sí, vez que sí, sí, migras sí. y que estás en Sí, esos lugares y que estás aquí en tienes razón. Estados Unidos, es difícil salir de Sí, sí, ese sí, entorno, y lo sí, que decíamos es que a nosotros aquí en Seattle, a mí muy particularmente, pues yo llegué para trabajar con la comunidad mexicana directamente, sí. atender personas mexicanas, aliados mexicanos. Entonces, todo el tiempo que he estado acá, bueno, ahora ya no son solo mexicanos, ¿no? Pero todo el tiempo que he estado acá, ese ha sido mi entorno a tal grado que ni siquiera siento que hable inglés, con tanta frecuencia, considerando que vivo en Estados Unidos, ¿no? Y tengo muy pocos amigos estadounidenses. Sí, Me gustaría tener más para sí. saber, o sea, como que Invitación a los amigos conocerlos. estadounidenses Quiero una que nos amiga, están un amigo viendo. estadounidense. Hace Sean mis falta. amigos, por Oye, favor. pero quiero echar reverso un momentico, porque tú viviste en Londres. Yo nunca he estado en esa ciudad, pero me imagino que debe ser algo así como un Nueva York. Nueva York. ¿No te dio la impresión de que no solamente la gente tenía la oportunidad o era más abierta a hacer amistades con otras nacionalidades, pero también con otras razas? Sí, 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 sí. Definitivamente. Definitivamente. Yo en el grupito en el que eventualmente me acomodé, era una mezcla así tremenda, o sea, Ujú, había como 3 chinos, había 2 personas de la India, ujú, yo era mexicana, había una colombiana, había una española, ujú. había 3 alemanes, Dios. 2 holandeses, Ujú. creo que no teníamos alguien de África.
sí nos faltaba alguien de Pe- África. pero, pero Pero fuera de eso, o sea, imagínate, o sea, era así como que, y todo, por todos lados estaba exactamente igual, ¿eh? claro, pero yo digo, digo que en ciudades como esa, que hay, es más abierto como que la gente, como que digamos en este caso los africanos, ¿no? Ujú, Ya ujú. sea afroeuropeos, afrolatinos, afroamericanos, qué sé yo, que como que están más revueltos, más mezclados con la población y que Sí, pues sí, las relaciones sí, interraciales pueden ser muchísimo sí, más abiertas más que acá. comunes. Y yo creo que eso tiene que ver pues con eso de que pues uno está expuesto, entra en un ambiente donde hay mucha más gente de otras naciones, entonces uno está menos cerrado, Sí. su mente está menos cerrada a que si no es igual a mí, si no habla igual a mí, si no se ve parecido a mí, si no come lo mismo que yo, si no escucha la misma música que yo, habla con el mismo acento, entonces es un extraño, ¿no? Y entonces Sí, ya se sí, cierran. sí, sí, sí. No, y aparte ahí se daba cuenta también uno de las mentiras que les contaron. Les voy a contar una historia que a mí me dio mucha risa en ese momento. Ajá, Y es que precisamente estábamos en la maestría, nos estábamos juntando para hacer un trabajo en equipo o algo así, y había una chica, creo que era de Uganda o algo así, africana. africana. Y entonces ella sacó, le dio hambre, sacó un plátano que traía y empezó a pelar su plátano, y de repente lo empieza así como que a mirar feo, y todo el mundo, o sea, como que se distrajo mucho con el plátano, ¿no? Y todos así Y tú como que: "Ay, ¿qué hay algo mirando malo?". a Y la vemos a la ella, africana vemos el comiendo plátano, plátano. vemos a ella, vemos el plátano. Y dice: "Es que está malo este plátano". Y vimos, ¿Era pero, ¿por qué defectuoso? está malo el plátano? Es que tiene aquí una manchita. Ah, Y era una manchita, o sea, el plátano era así perfecto, nada más tenía una manchititititita, así de no, que se eso había es mayugado discriminación, ahí poquitititito. discriminación contra el pobre Y el plátano. plátano, ay no, este plátano está malo. Y así como lo agarró, lo tiró a la basura. No, ni se El comió la plátano parte estaba buena. súper bueno. Y yo me quedé así como de: "¿En serio vas a tirar ese plátano?". O sea, yo me lo como, ¿no? Sí, No tenía ningún problema el plátano, más que un pedacititito ahí oye, que se pero qué había raro, mayugado, ¿no? ¿no? Y lo tiró a la basura y yo me quedé así, ¡ah! Y entonces me acordé de mi mamá. En ese momento así me regresé a la infancia, cuando así estaba uno comiendo y, pues, por algo te servían algo que no querías, que no te gustaba o tal, Ujú, y el típico chantaje de las mamás: sí. "No, ¿cómo no te vas a comer eso? Piensa en todos los niños en África que quisieran poderse comer y tú lo vas a desperdiciar. No, 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 te lo Espera, tienes que comer". déjame adivinar. ¿Qué le dijiste a la ugandesa? No, yo no le dije a nada a ¿No le ella, dijiste? ¿no? Pero ¿No has pensado en todos los niños de África? Uy, en momento. todos los niños de Latinoamérica que se están comiendo la comida porque le dijeron que tú sí te la ibas a comer. Sí les debió decir eso. Piensa en todos los niños de Latinoamérica que tenemos hemos tenido que comer coles, coles, porque pensamos que estás muriendo de hambre. Ah, qué O bueno, sea, está buena esa historia. obviamente son muchas ideas preconcebidas basadas Ujú. en, qué sé yo, yo me No, acuerdo que en los 90 se escuchaba mucho de la crisis en Somalia, ¿no? Y unas hambrunas tremendas, es que pero sí, Somalia es un pedacito así sí, de África, ¿no? sí. Este, Bueno, ahora, el caso es que yo dije: "A ver, niños", en ese momento: "Niños, no se dejen engañar por sus papás. Si tú en América Latina no tienes ganas de comerte ese chícharo, el en África, hígado. seguramente el mismo niño equivalente a ti tampoco se lo va a querer comer". Tampoco, si no te gusta la sopa, si no te gusta el hígado, recházalo. Y si tus papás te dicen, pero los niños de África se están muriendo de hambre, tú dices, no, tienes que ver el podcast, no sé qué número es este podcast, tienes que ver el podcast y escuchar a Diana porque ella nos contó la verdad, nos contó la verdad. Oye, pues volviendo otra vez al tema de las amistades, una de las razones también por las que estamos hablando de este tema es porque en estos tiempos, digamos que todo el tiempo uno no necesita amigos, no todo el mundo está de acuerdo que los amigos son necesarios, pero pues, la verdad es que sí. Em, pero también no solamente, pues, tener muchos amigos, sino también saber cómo escoger tus amigos, ¿no? Amigos que, pues, te aporten algo, ¿no? Que no sean amigos, por ejemplo, en esta época uno puede tener amigos que le pueden dar un muy, muy, muy mala recomendación, ¿no? Y uno puede acabar en problemas o puede estar creando problemas que ni siquiera existen, ¿no? Entonces también hay que tener un poquito de cuidado. Y otras cosas es que yo me ponía a pensar, bueno, a la larga, yo escogí, a mis amigos, ellos me escogieron a mí, o yo me adapté al medio ambiente, el entorno que yo tenía para decidir cuáles son mis buenos amigos y a quienes no quiero que sean mis amigos, ¿no?
Sí, yo creo que también depende mucho en las condiciones en las que llegas, ¿no? Mucha gente llega aquí porque ya hay familia que lo está esperando, ya hay el amigo, el conocido, el vecino que en el que vivían en el pueblo de donde eran originarios. Entonces llegas con esa persona y las primeras personas que vas a conocer son al entorno de esa persona que ya está aquí, ¿no? Exacto. Entonces, pues una de dos, congenias y terminas siendo amigo de esas Ujú, personas o te adaptas, como ujú, dices, ujú. o de plano dices, no, yo quiero buscar otra cosa. Sí, y hay gente que simplemente, yo conozco gente que dice, yo no quiero, quiero estar con un latino. Y yo quiero ser amigo solamente de los americanos. Los Ajá, conozco y he ajá, visto gente ajá. que Sí, así no se quiere sí, relacionar. sí. Hay gente que es de un país específico. Dice, yo no quiero estar con gente de ese país. ¿Por qué? Porque viene con una cantidad de problemas con personas de su propio país y pues allá él o allá ella, ¿no es cierto? Sí, sí, Y sí, no sí. estamos hablando de familia, porque la familia al final es familia, no la escoge uno y pues ojalá que puedan llevarse muy bien, al fin y al cabo es la familia, pero los amigos sí, los amigos uno sí puede escogerlos. Sí, yo creo que esa sería como que la conclusión de este podcast. Hay que tener, pues, cuidado y consideración también con uno mismo, de con qué personas uno se relaciona. Hay que ser abiertos para conocer a personas de otras culturas y otras nacionalidades, porque uno se lleva muy, muy buenas sorpresas, buenas amistades, buenas experiencias. Y nada, aléjense de las malas amistades. Bueno, con esto damos fin a esta, esperemos que tengan un excelente resto de su día. Se habla podcast, extraído hoy por Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Mande un WhatsApp al número en pantalla. Bibliotecas Snow Isle, donde tu credencial de biblioteca también es una laptop con acceso a Internet. Milltown Credit Union. Tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. El programa de asistencia de cuidado infantil de Seattle te ayuda a pagar por el cuidado de tus niños. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.